la presión del gas seco, es decir, la presión del nitrógeno. Una vez que tenemos la presión del nitrógeno, podemos utilizar la ecuación esta. Es, es fundamental que se la sepan y que sepan qué es cada parámetro, porque los va a ayudar un montón en la gran mayoría de los ejercicios, que es presión por volumen igual al número de moles por la constante universal R de los gases por la temperatura. Acá ustedes pueden ver que tienen los datos de la mayoría de los parámetros. Tienen la presión del nitrógeno, tienen el volumen total que están ocupando los gases, tienen la constante R, que eso es dato, y tienen la temperatura a la que se trabaja. Entonces lo que les queda es despejar el número de moles. Y a partir del dato del número de moles, ustedes después van a poder determinar los gramos de oxígeno. Entonces, despejan N de la fórmula, introducen todos los datos con las unidades correctas. Ahí, por ejemplo, no se olviden de pasar la presión en miligramos de mercurio a atmósferas y resuelven. Data importante, si les dan las unidades, es muy probable que esté bien. En este caso, la unidad que les tiene que quedar es moles. Entonces ahí obtienen el número de moles de nitrógeno. Pero bueno, ustedes le piden masa, les piden gramos. Entonces pueden sacarlo a partir de la relación de que ustedes saben que el número de moles es la masa sobre la masa molar. Y si no, con las unidades también es fácil verlo. La masa está dada en gramos y la masa molar es gramos sobre mol. Entonces, si ustedes lo que quieren es obtener la masa, despejan y obtienen la formulita de N por M mayúscula por masa molar, y eso les va a dar la masa en gramos. Y a partir de ahí pueden obtener los gramos de nitrógeno totales. Después van a subir los chicos una resolución del examen, pero si quieren también les podemos pasar el Power. Esto más o menos les dio, lo pensaron así, lo pensaron diferente, tuvieron alguna duda. La presión total te la está dando el problema. O sea, porque en realidad los datos, más o menos con los datos que te da, te podés ir dando cuenta. Dice que en el proceso global vos querés recoger nitrógeno sobre agua, el gas nitrógeno sobre agua, y te da la presión, o sea, la presión total, pero después te da la presión del agua, la presión de vapor de agua. Entonces vos sabés que la presión total va a ser la del gas que recogiste o que querías recoger, que es el nitrógeno, más la presión del agua, la presión del vapor de agua que se te generó. Entonces, la suma de ambos gases, de ambas presiones en la mezcla, es la presión total. ¿Pudieron llegar al resultado? ¿Les dio parecido? ¿Muy distinto? ¿Bien? ¿Y qué fue lo que hiciste de diferente? Porque hay varios caminos para poder llegar. Sobre este ejercicio o en general sobre gases, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿Algo que no les haya dado? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Que quieran que volvamos a ver antes de pasar al otro? Claro, está bien porque seguro reemplazaste N, que es el número de moles, por masa sobre masa molar. Entonces cuando despejaste la masa, te quedó
en una misma fórmula sin tener que hacer tantos cálculos, ¿no? Es que en sí, digamos, todas esas fórmulas son, o sea, son fórmulas equivalentes. Lo que uno hace es reemplazar. Por ejemplo, si a mí no me hubieran pedido masa, pero me hubieran pedido masa molar, yo hubiera podido reemplazar, por ejemplo, N nuevamente por M sobre la masa molar mayúscula y despejo la masa molar. O así, si me hubieran pedido volumen, si me hubiera pedido presión. Son todas fórmulas equivalentes, son iguales y la verdad es que de esa forma haces menos cálculos, pero tenés que darte cuenta. También es una forma de, habiendo hecho los dos, digamos, métodos o de las dos formas diferentes, que te den el mismo resultado es un indicio de que lo hiciste bien. O sea, utilizaste dos caminos diferentes y llegaste al mismo resultado. Bueno, pasamos al 6. Bueno, este es bastante parecido. O al menos utiliza la misma ley que utiliza el ejercicio 5, que es la ley de Dalton. La ley de Dalton es la que dice que la suma de las presiones parciales dentro de una mezcla, o sea, yo agarro y mezclo un gas, mezclo otro gas diferente, mezclo un gas número 3, y la suma de cada presión que ejerce cada gas en esa mezcla es la presión total. En este caso, bueno, el ejercicio dice que en un recipiente de 1,2 se tiene X gramos de nitrógeno a una determinada presión y que en otro recipiente de otro volumen tenemos X cantidad de el gas argón a otra determinada presión. Y dice que mezclamos ambos gases en un contenedor o en un recipiente vacío de 3,0 litros, 0,5 litros. Y nos pide que determinemos la presión resultante en el último recipiente si la temperatura se mantiene constante. Entonces resolvimos esto utilizando la formulita de presión 1 igual a volumen 1, presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. En este caso, para poder obtener las presiones de cada uno de los dos gases. Ahí nuevamente arriba está puesta la ley de Dalton, que dice que la presión total es la presión que ejerce el nitrógeno más la presión que ejerce el argón. Entonces, nosotros podemos calcular a través de la formulita que Lau les puso ahí en amarillo, la presión que ejerce cada uno de los gases y después, si la sumamos, obtenemos la presión total. Esa formulita, no sé si ustedes han estado en la clase de la semana pasada, podemos decir lo que hace es considerar al gas en dos condiciones diferentes. Es decir, al gas en la condición número 1, puesto en su recipiente con un determinado volumen y ejerciendo una determinada presión, y se lo cambia a una condición diferente, es decir, a un recipiente, por ejemplo, con un volumen distinto, como es este caso. Tenemos el mismo gas en un volumen de 1,2 litros, por ejemplo el nitrógeno, y lo pasamos a un recipiente de 3,05 litros, es decir, lo cambiamos de condición. Entonces podemos, a partir de esta fórmula, volver a calcular su nueva presión. ¿Se entiende? O sea, a través de esa formulita que podemos usar porque sabemos que la temperatura se mantiene constante, podemos despejar la presión 2, es decir, la presión del gas en el nuevo recipiente. Y así hacemos con el argón, obtenemos cada una de las presiones y las sumamos, porque sabemos que la suma de las dos nos va a dar la presión total que ejercen los gases en la mezcla. ¿Me entendieron? ¿Les dio igual? ¿Lo pudieron resolver?
¿Hay algo que lo hayan pensado distinto, que lo hayan resolvido de forma diferente o que no les haya dado el resultado? ¿Por qué no les dio? O si les dio, muy bien, felicitaciones. Eh, en ese caso, si les dio, ¿tuvieron alguna duda? ¿Hay algo que no les haya quedado claro, que quieran que vuelva a explicar? Bueno, o de cualquier cosa, si en general tuvieron alguna dificultad, si hay algún tema en general del que tengan dudas, alguna pregunta específica que quieran hacer o que no sea necesariamente del simulacro de examen. Bueno, en ese caso yo me tengo que ir yendo, pero los dejo con Laura y con Josu, creo, que cualquier duda se las van a poder responder, seguro, están a disposición. Espero que les haya servido, que hayan podido resolver, que hayan podido entender, sobre todo porque las respuestas de última no, si bien son importantes, lo importante al menos para mí es poder entenderlo. Una vez que uno lo entendió, solo queda la práctica, que bueno, eso, disculpen la expresión, pero es culo y silla. Así que bueno, espero que hayan podido entonces entender y entenderme. Y bueno, nos estamos viendo. Muchos éxitos en el parcialito. Ahí, como decía Cande, me sumo yo también, estoy acá, estaba acá presente, calladito, por cualquier duda si tienen. Soy Josu, Acá están preguntando si